El asesino del parking del Putset, la sombra que acechó Barcelona. La ciudad de Gaudí, del Mediterráneo, de la luz y la alegría. A principios de los años 2000, la ciudad condal se proyectaba al mundo como un modelo de modernidad, de renovación urbana, de un progreso imparable. Tras la efervescencia de los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona había consolidado su imagen de urbe segura, cosmopolita, rebosante de vida en sus ramblas y plazas. Pero, como ocurre con las postales perfectas, a veces esconden una realidad mucho más oscura. ¿Qué ocurre cuando esa luz se apaga de golpe? ¿Qué pasa cuando la sombra de la muerte se esconde en el lugar más inesperado, en un rincón que todos dábamos por seguro? Bajo esa fachada de perfección, en el gélido enero de 2003, la ciudad contuvo el aliento. Un barrio tranquilo, familiar, el tipo de lugar donde los vecinos se saludan por su nombre y la gente deja sus llaves en el buzón. Ese oasis de paz, conocido como el Putset, fue sacudido por un horror que nadie podía comprender. Un depredador silencioso, con un martillo como arma, convirtió un aparcamiento subterráneo, un espacio tan mundano como cualquier otro, en un escenario de terror. 2 mujeres, en un lapso de apenas 11 días, fueron asesinadas brutalmente. Sus vidas, robadas en la oscuridad del hormigón. Y la prensa, buscando una identidad para la amenaza invisible, lo bautizó con un nombre que aún hoy evoca un escalofrío en la memoria colectiva: el asesino del parking del Putset. Hoy, en Crímenes del Mundo, vamos a desenterrar los detalles y detalles de uno de los casos más aterradores de la crónica negra de Barcelona. Prepárense para adentrarse con nosotros en las sombras de un barrio que nunca volvió a ser el mismo. El Putset, la tranquilidad quebrada. Para entender el impacto de estos crímenes, hay que entender el lugar. El Putset no era un barrio cualquiera. Situado entre los elegantes distritos de Gracia y Sarriá-Sant Gervasi, era un remanso de paz. Sus calles empinadas suben suavemente hasta el Turó del Putset, una colina que ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Era el hogar de familias de clase media y alta, de profesionales liberales y de gente que buscaba tranquilidad y seguridad. Una burbuja de normalidad en el corazón de una gran metrópoli. En este entorno, un edificio en el número 28 de la calle Bertrán se alzaba con discreción. Como tantos otros, tenía su propio aparcamiento subterráneo, un lugar de tránsito, un espacio que los vecinos apenas notaban. El olor a gasolina, las luces fluorescentes que zumban, el eco de los motores. Todo era parte de una rutina monótona, de un ir y venir que se daba por sentado. Nadie imaginaba que esa monotonía estaba a punto de romperse con una violencia inimaginable. En este lugar, tan cotidiano, tan seguro, un depredador solitario encontró su coto de caza. Su modus operandi se basaba en la familiaridad, en el hecho de que nadie, en su sano juicio, esperaría un ataque en su propio aparcamiento. El primer golpe. La noche de terror en el garaje. El primer ataque se produjo el sábado 11 de enero de 2003. Era una noche de invierno, fría y normal, de esas en las que uno solo quiere llegar a casa. La primera víctima, una mujer de 49 años, regresaba a casa y se dirigió a su plaza en la 4ª planta del garaje. Lo que no sabía es que, en la penumbra de ese sótano, la esperaba el final de su vida. El agresor, un joven, llevaba consigo un martillo. Un objeto que muchos tenemos en casa para colgar un cuadro, para arreglar algo. Pero en sus manos se convirtió en un arma de destrucción. A la luz tenue de los fluorescentes, atacó a la mujer en cuanto salió del coche. Los golpes rápidos y brutales resonaron en el hormigón. Luego la apuñaló con saña. El silencio del garaje lo engulló todo. Nadie la escuchó. Nadie vio nada. Con una frialdad escalofriante, el asesino envolvió el cuerpo en bolsas de plástico y lo escondió entre los coches.
Horas más tarde, con la tarjeta de la víctima, sacó 300 euros de un cajero automático en la calle Vía Augusta. En las cámaras de seguridad quedó capturado el rostro de un hombre joven, con una calva incipiente en la coronilla. Era la primera pista que tenían los investigadores. El caso tomó un giro aún más macabro. El marido de la víctima empezó a recibir llamadas anónimas de alguien que exigía un rescate por su esposa. Lo citaron en un bar, pero la voz nunca apareció. Era un cruel y sádico engaño. La mujer ya estaba muerta, pero el asesino se complacía en prolongar el sufrimiento de su familia. Cuando el cadáver fue finalmente encontrado, el vecindario se sumió en un estado de shock. Pero lo peor estaba por llegar. El segundo golpe, el horror se repite apenas 11 días después, el 22 de enero, la pesadilla regresó. Otra mujer, de 46 años, bajó a la primera planta del mismo garaje. Allí, de nuevo, el depredador la esperaba. La abordó por sorpresa, la esposó y le puso una bolsa de plástico en la cabeza. Los golpes del martillo se volvieron a escuchar. El ensañamiento se repitió, con la misma crueldad, el mismo desprecio por la vida. Después de este segundo crimen, la tensión en el barrio era insoportable. Las noticias hablaban de un asesino en serie, de un monstruo suelto en las calles. La gente tenía miedo de entrar en el garaje. Algunas mujeres se negaban a usar sus coches y preferían dejarlos en la calle, asumiendo el riesgo de un robo antes que el de la muerte. Aquel aparcamiento, que había sido un lugar invisible, se había convertido en un símbolo del terror. La presión sobre la policía era enorme, y la sociedad exigía una respuesta inmediata. La investigación y el perfil del asesino. Los mozos de escuadra se enfrentaban a una investigación titánica, con la mirada de todo el país puesta sobre ellos. Rápidamente, unieron las piezas del puzzle. La policía se centró en 3 pistas cruciales. Primero, las imágenes de los cajeros. En ellas se veía al sospechoso, aunque con el rostro parcialmente cubierto, se podía identificar la calvicie incipiente. Los investigadores lo bautizaron como el calvo del Putset. Segundo, las llamadas de extorsión. Se rastrearon hasta cabinas telefónicas públicas. La policía decidió vigilar las zonas de las llamadas. Tercero, el arma, el martillo. El uso de una herramienta tan común, junto con la extrema violencia, hablaba de un componente sádico. No buscaba una muerte rápida, sino infligir dolor. La policía, actuando con astucia, decidió montar un operativo en el propio garaje, con la esperanza de que el asesino volviera a la escena de sus crímenes. Su estrategia funcionó. Apenas 8 días después del segundo asesinato, el 30 de enero de 2003, un hombre fue detenido. Su nombre, Juan José Pérez Rangel. Tenía 24 años. La pesadilla por fin tenía un rostro. ¿Quién era este hombre? Aparentemente una persona normal. Trabajaba en una empresa en Nantes, empresa textil, vivía con sus padres, no tenía antecedentes penales. Pero los perfiles psicológicos realizados por los forenses revelaron una personalidad siniestra. Frío, calculador, con una absoluta falta de empatía. Criminólogos lo definieron como un asesino oportunista. No había un patrón en la selección de sus víctimas más allá del lugar y el momento. No había una historia detrás, ni un motivo pasional. Su único impulso era la oportunidad. Y eso, precisamente, es lo que lo hacía tan aterrador. El caso del asesino del parking se convirtió en un hito en la criminología española, un claro ejemplo de la violencia sin motivo, la maldad por la maldad. Su crueldad no tenía precedentes. El juicio y el veredicto. Diciembre de 2004. El juicio contra Juan José Pérez Rangel atrajo la atención de toda la ciudad. La sala de vistas estaba abarrotada. La fiscalía presentó un caso contundente.
Las imágenes de los cajeros, el ADN encontrado en la escena del crimen, los testimonios que lo habían visto merodeando por el garaje. La defensa, desesperada, intentó alegar un desequilibrio mental, pero las pruebas eran irrefutables. Rangel se mantuvo frío, sin un solo gesto de arrepentimiento. El 18 de febrero de 2005 se dictó la sentencia. El veredicto fue claro: 52 años y 9 meses de prisión. Se le condenó por 2 asesinatos con alevosía y ensañamiento, robo y extorsión. Además, se le impuso una indemnización de más de 600.000 euros a las familias de las víctimas. Con la condena no podría salir en libertad hasta, al menos, el año 2035. El alivio fue palpable en la sala. El asesino estaba tras las rejas. Pero, como bien sabemos, el miedo y las cicatrices emocionales no se borran con una sentencia. La memoria del Putset y la reflexión final. El Putset nunca olvidó. El garaje de la calle Bertrán quedó marcado para siempre. El caso fue estudiado en universidades, analizado en documentales, y con el tiempo fue la inspiración para la película El asesino del parking. Pero para los vecinos no era una historia de ficción. Era una herida abierta. Algunos vendieron sus plazas, otros prefirieron arriesgarse a dejar el coche en la calle. Para ellos, era un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad cotidiana. Y es que, en última instancia, lo más escalofriante de este caso no es la brutalidad del asesino, sino la simplicidad del escenario. No ocurrió en una calle oscura, ni en un callejón peligroso. Sucedió en un lugar rutinario, un espacio en el que cualquiera de nosotros podría encontrarse en cualquier momento. Un garaje privado. Las víctimas no se conocían. La única conexión que tuvieron fue la terrible y azarosa coincidencia de cruzarse con él. Y eso es lo que hiela la sangre. La idea de que cualquiera podría haber estado en su lugar, la conciencia de que estamos indefensos incluso en los lugares más cotidianos. El caso del asesino del parking del Putset quedó grabado en la memoria colectiva de Barcelona, una cicatriz en su historia. Nos recuerda que, incluso en la ciudad de la luz, la oscuridad puede acechar en el lugar más inesperado. Porque el crimen, al final del día, nunca descansa. Porque el crimen, al final del día, nunca descansa. Si os ha gustado este oscuro viaje, os invitamos a que nos dejéis un like y os suscribáis a Crímenes del Mundo para no perderos nuestros próximos vídeos. Dejadnos en los comentarios qué os pareció este caso y qué otras historias os gustaría que exploráramos. Gracias por vuestro tiempo y vuestra confianza.